Vamos a pasar a una serie de preguntas que hemos hablado con el compañero y ir apuntando todo lo que queráis y luego le damos caña. Están pactadas, ¿eh? Están pactadas. Un segundo, que se me ha ocurrido, que yo creo que... Que no se crea nadie que son espontáneas. Vale. Decidme si me oís bien. Vale. El primer bloque es la relación entre teoría y revolución, ¿no? En muchas partes de tus textos afirmas, sin teoría revolucionaria no hay revolución. Entonces la primera pregunta, por concretarlo en el caso que estamos hablando, es ¿cuál era la teoría revolucionaria de la CNT-FAI? La CNT tenía una enorme fuerza organizativa y social, pero no tenía una teoría revolucionaria suficientemente elaborada sobre el poder. Existía una tradición anarcosindicalista muy potente en cuanto a acción directa, federalismo, cooperativismo, autonomía obrera, escuelas racionalistas, ateneísmo, ideología antiestatal y experiencias colectivas prácticas de transformación social, grupos de acción, de afinidad y de defensa, comisiones antidesahucio, pero no existía una teoría concreta sobre cómo organizar el poder revolucionario y qué hacer con el Estado. El resultado fue contradictorio y paradójico. Los trabajadores habían derrotado al aparato coercitivo del poder estatal en la calle el 19 y 20 de julio, pero los dirigentes de la CNT no supieron coordinar el poder existente en la calle y en las fábricas, y no plantearon nunca la destrucción del Estado. Este vacío teórico explica muchas decisiones posteriores. ¿Qué relación tiene este déficit teórico con su formación de síntesis, es decir, con que sea una organización de masas? Julián Vadillo nos habla del concepto de pragmatismo. ¿Qué opinión te merece esta calificación y cómo valoras esta cuestión? La CNT era un sindicato de masas, no una organización revolucionaria homogénea. Era un sindicato de masas. En su interior convivían anarcosindicalistas, anarcocomunistas, sindicalistas pragmáticos, libertarios insurreccionalistas, sectores moderados e incluso pacifistas. Esa pluralidad fue una fuerza social enorme, pero impidió elaborar una estrategia revolucionaria común. El término pragmatismo, que utiliza Julián Vadillo, describe bien la práctica de muchos dirigentes: resolver problemas inmediatos sin una estrategia revolucionaria clara a largo plazo. Pero ese pragmatismo terminó convirtiéndose en sumisa adaptación al Estado. Vamos a pasar ahora a pensar un poco en la FAI, ¿no? que siempre hablamos de que es una específica libertaria, y queríamos preguntarte por su composición y si se puede considerar o hasta qué punto una organización de síntesis. Sí, en buena medida. La FAI pretendía garantizar el carácter anarquista de la CNT, pero no era una organización política centralizada con una estrategia definida. Era más bien una red de grupos de afinidad, con culturas políticas distintas y sin una línea estratégica común. Por eso no pudo actuar como dirección revolucionaria coherente. Cuando el poder existía en esa expropiación sistemática de las empresas, la FAI no supo proponer la estrategia de fortalecer ese poder existente en calles y fábricas. Vale. ¿Por qué siguieron entonces tanto la CNT como la FAI una estrategia que suponía delegar su poder y el comienzo de la revolución? De la contrarrevolución, perdón. Porque no quisieron asumir el poder revolucionario que ya ejercían en la práctica los comités obreros de barriada o localidad, que expropiaban sistemáticamente a la burguesía y formaban milicias de trabajadores voluntarios para enfrentarse al fascismo en Aragón. Tras el 19 y 20 de julio había surgido en Cataluña una situación de doble poder. Por una parte, la Generalidad y un Estado republicano muy debilitados, y por otra parte, los comités revolucionarios de barrio o localidad. Los dirigentes de la CNT temieron el aislamiento internacional, temieron la ruptura con los republicanos, temieron una guerra civil dentro del campo antifascista y decidieron colaborar con el Estado, en lugar de destruirlo y coordinar el poder obrero que ya ejercían en la calle y las fábricas los comités revolucionarios. Ese fue el inicio del proceso contrarrevolucionario, que tenía una formidable plataforma en el acuartelamiento armado de Guardia Civil y Guardia de Asalto.
y aquí me voy por las ramas, lo mío es irme por las ramas. Aprovecha. Estamos diciendo que la FAI está colaborando en la reconstrucción del Estado. A muchos anarquistas les parece antilibertario hablar del poder que tenían los obreros, que estaban ejerciendo los poderes en la calle. Eso les parece antilibertario, porque confunden poder con Estado. Una cosa es el poder y otra el Estado, son cosas diferentes. Y lo que no puede es considerarse que coordinar y fortalecer el poder de los trabajadores en la calle es antilibertario. Lo que es antilibertario es colaborar con el Estado para reconstruir el propio Estado que ha sido destruido después de una insurrección que ha derrotado al ejército. Bien, me voy por la rama. No, perfecto. ¿Qué aportan los amigos de Durruti en toda esta discusión y a la teoría revolucionaria anarquista? La agrupación de los amigos de Durruti fue la única corriente del anarquismo español que intentó elaborar un programa revolucionario y una teoría del poder. Su aportación central fue reconocer que la revolución necesita órganos de poder. Fundamental. La revolución necesita órganos de poder. Proponer una junta revolucionaria coordinadora de esos comités. Derrotismo revolucionario en el frente de Aragón. Bajar a Barcelona armados para luchar por la revolución, porque han identificado que en el frente no se está luchando por la revolución, se está luchando por la república, por la burguesía democrática, no se está luchando por la revolución. Y deciden bajar armados a Barcelona para luchar con esas armas por la revolución. Y 2 meses después están las barricadas. Defender la destrucción del Estado republicano, no a la militarización de las milicias populares y a una guerra por la república. Exigir todo el poder para los organismos obreros. Gestión total de la economía por los sindicatos. Dirección de la guerra por la clase obrera. Sustituir la Generalidad por la Junta Revolucionaria. Todo el poder para la clase trabajadora. Y esto está dicho textualmente en el cartel de abril del 37. Intentaban resolver el gran problema del anarquismo histórico. Cómo destruir el Estado sin dejar un vacío de poder que permita su reconstrucción. Cómo destruir el Estado sin dejar un vacío de poder que permita su reconstrucción. Esa fue la gran aportación de los amigos de Durruti. Vale, vamos a pasar al segundo bloque, que tiene que ver cómo hacemos praxis de la teoría, ¿no? Lo hemos llamado teoría y capacidad de intervención. Decimos, señalas en tus desarrollos la necesidad de organizaciones revolucionarias capaces de crear una teoría revolucionaria, un programa revolucionario, de hegemonizar sus ideas y de defender dichas ideas. ¿Por qué los amigos de Durruti no pudieron completar esta tarea? Por varias razones. Primera, aparecen demasiado tarde, en 1937. El cartel es de finales de abril del 37 y sobre todo la teoría la desarrollan el Amigo del Pueblo en el verano del 37 y finalmente en enero del 38 en el folleto Hacia una nueva revolución. Aparecieron demasiado tarde. Por eso es fundamental que antes de una revolución aprender de la teoría revolucionaria, es decir, de la experiencia del proletariado internacional en Rusia, con los soviets de 1905 y 1917, con la Revolución Alemana de 1918 y 19, los consejos obreros. Si esta experiencia hubiera sido asimilada, quizá los amigos de Durruti no hubieran aparecido tan tarde en 1937, sino que pudieran haber aportado en la famosa reunión del 21 de julio del 37, pudieran haber aportado esa teoría revolucionaria indispensable para plantear una lucha estratégica por la revolución. Por otra parte, era ya demasiado tarde y la revolución ya estaba en retroceso. Los comités superiores de la CNT, por otra parte, los aisló y reprimió con gran eficacia. Intentó su expulsión repetidamente, pero para conseguir su expulsión necesitaba que algún sindicato admitiera esa expulsión, y eso nunca lo consiguieron. Por otra parte, los amigos de Durruti jamás plantearon la escisión como arma estratégica y de limitación de las posiciones políticas enfrentadas. Los amigos de Durruti se resistieron siempre a ser expulsados y nunca buscaron la escisión. ¿Por qué hablo yo de escisión? Porque si hubieran provocado una escisión, evidentemente las generaciones posteriores, las generaciones futuras, nosotros hubiéramos visto que ahí había habido una ruptura. La CNT no podía haberse apropiado
de la teorización hecha por los amigos de Durruti y hubiera quedado claro que habían dos anarquismos, un anarquismo de Estado y un anarquismo revolucionario. La escisión, a mi criterio, hubiera sido un arma fundamental, pero ellos nunca se lo plantearon. Como 5, política selectiva del SUC, que era una política selectiva que buscaba la integración de los comités superiores en el aparato estatal y la liquidación de los revolucionarios. Además, la correlación de fuerzas ya había cambiado. Te estoy copiando, te has saltado una que eran pocos, la 2. Y eran pocos, bueno, eran 5.000, pues bueno, no está mal, pero sí no eran suficientes, sí. Sí, pero sobre todo que había llegado demasiado tarde. Ya. Demasiado tarde, sí. Sí, aquí estamos 30. Bueno, pero hemos empezado a tiempo. Pero bueno, lo importante es que se asimile la teoría revolucionaria. Claro, claro. Y no solo la española, no solo lo que dicen los amigos de Urruti, porque hubieron otros grupos libertarios, como el grupo que editaba Alerta de los comités de defensa, Merino del Sindicato de la Cultura. Hubieron otros grupos anarquistas que también plantearon, y evidentemente absolutamente desconocidos. Y por supuesto, de toda la experiencia revolucionaria de Alemania, de Rusia, etcétera. Vale, el siguiente pregunta. ¿Qué déficit seguía teniendo la teoría de los amigos de Durruti? Bueno, aparte de la tardanza organizativa, debilidad teórica, porque las tesis, ya hemos dicho que sus tesis las están desarrollando todavía durante el verano del 37, ellos aprenden de la propia experiencia vivida en julio del 36. Por eso la Junta Revolucionaria la conciben siempre como lo opuesto a lo que realmente se hizo en julio del 36 con el Comité Central. Ellos al Comité Central como órgano de colaboración de clases oponen la Junta Revolucionaria como órgano unitario de la clase obrera para defender el poder revolucionario de los trabajadores. Y por otra parte, la opción de una organización revolucionaria previa. Los amigos de Durruti se crean en marzo del 37, también muy tarde. Muy tarde, pero unos orígenes que hay que reivindicar, unos orígenes de derrotismo revolucionario. Son desertores del ejército que lucha por la república. Son esos trabajadores que luchan por la socialización en contra de la colectivización, que suponía la sumisión a la Generalitat, de esos grupos anarquistas, como periodistas, como Balius, que están contra el colaboracionismo. Vale, ¿cómo podemos entender la figura de las burocracias, cómo caracterizarlas para poder combatirlas y qué propuestas nos ayudan a desbordarlas? Las burocracias no son solo individuos corruptos, son una capa dirigente separada de la base social que dicen representar y además son especialistas en el control de los aparatos burocráticos. Surgen cuando, ante la urgencia de las decisiones a tomar, desaparece el funcionamiento horizontal o asambleario, que se hace imposible por su lentitud e inoperancia. Eso es una cosa que se ha de plantear siempre. ¿Por qué el método asambleario es muy lento? En una situación revolucionaria no puede funcionar. Es una cuestión urgente a plantear. Por otra parte, las burocracias acumulan poder organizativo, se profesionaliza la dirección y se pierde el control desde abajo. Combatirlas implica rotación de cargos, control de la base sobre la cumbre de la pirámide, mandato imperativo, revocabilidad permanente. Pero sobre todo, una cultura política que defienda la autonomía de los órganos de poder obrero. Es decir, organismos que sepan que se ha de respetar esas organizaciones autónomas que crea la clase obrera, que no quieran sustituirlo. Los partidos normalmente lo que hacen es sustituir a la clase trabajadora. Todos los partidos leninistas tienen ese propósito, tomar el poder para ejercerlo en lugar de la clase trabajadora. Lo que se trataría es de crear organizaciones que tengan muy claro esa defensa de la autonomía obrera, de la defensa de la independencia de los organismos creados por los trabajadores. Vale, pasamos a la siguiente. ¿Podemos considerar que la dirección de la CNT durante el proceso de la revolución se burocratizó intentó limitar los avances de los revolucionarios que tildó de incontrolados? Sí. En gran medida sí. Durante la guerra se formó una capa dirigente integrada en el aparato del Estado republicano. Ministros, consejeros, concejales, responsables militares o sindicales, comités superiores, el comité de comités, el CAP,
el comité ejecutivo. En realidad el comité de comités era una organización leninista. El comité de comités que toma el poder en la organización después del 21 de julio, que está formado por el comité regional, el comité nacional, los principales responsables, los delegados de columna, etcétera, los notables de la CNT, no dejan de ser una minoría que se autonombra y que dirige la organización, porque es imposible el funcionamiento horizontal de la CNT en ese momento. Y el término incontrolados se utilizó muy concretamente en julio del 36, porque realmente había una delincuencia en la calle, habían asaltos y expropiaciones indebidas contra las que Peiró escribió diversos artículos, pero que quería confundir, sobre todo desde el punto de vista de la burguesía y desde Esquerra Republicana y el PSUC, quería confundir expropiaciones delincuenciales con expropiaciones revolucionarias, y quería confundir delincuentes y revolucionarios en julio del 36 con ese término de incontrolados, y aparte también los propios comités superiores. Pero en fin, lo que se trataba era básicamente era esto, defender el poder existente ya en la calle. Vamos a pasar al tercer bloque, que lo hemos llamado defensa de la revolución, consejos o soviets y la cuestión del poder. Vamos a hacerle una serie de preguntas sobre estos temas. ¿Por qué se necesita un entendimiento total y totalitario de la revolución? Porque, en principio, cuando los amigos de Durruti, hay que entender que cuando los amigos de Durruti organizan el término totalitario, el lenguaje de la época significa total. Es decir, que la revolución no debe ser solo económica, militar, política, social, cultural, sino que ha de ser total, que abarque todos los campos. También no excluyen la necesaria represión del enemigo y de la contrarrevolución. Pero a mí no me gusta, no me complace el término totalitario, pero hay que entender que en la época, y utilizado por los amigos de Durruti, significa sobre todo total, sin excluir el aspecto de represión de la contrarrevolución. Vale. Es todo al mismo tiempo. Si no, porque si la revolución, como sucedió en el 36, no toma el poder político, las transformaciones sociales y económicas acaban siendo destruidas. Eso fue exactamente lo que ocurrió en España. Tarradellas, en enero de 1937, elaboró 58 decretos financieros y fiscales que pusieron las colectivizaciones bajo el control de la Generalidad. Hay que ver que una empresa no era lo mismo en julio del 36, cuando había sido expropiada a los trabajadores, como cuando después del decreto de colectivizaciones pasa a estar reglamentada y solo afecta a empresas de determinado número de trabajadores, o cuando después de los decretos de Tarradellas pasa a estar, la economía catalana pasa a ser una economía dirigida sindicalmente, pero sometida al Estado, al gobierno de la Generalidad. De cuando en el 1938 pasa a ser una empresa militarizada. La misma empresa puede pasar por todas estas fases. No es lo mismo una empresa expropiada que una empresa militarizada en 1938. Vale. ¿Por qué esta comprensión del poder es necesariamente o tiene implicaciones coercitivas? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de poder revolucionario, imposición de clase? Toda revolución proletaria implica una guerra de clases, en la que la burguesía intenta conservar o restaurar su poder. La burguesía no desaparece voluntariamente, por lo tanto, la revolución obrera necesita defenderse. No hay nada más autoritario que una revolución. No hay nada más autoritario que una revolución. Derrotar al ejército y a la policía, disolverlos, no solo cuartelarlos, expropiar las fábricas a sus propietarios, dirigir la economía en la guerra, solo puede hacerse mediante la capacidad de coerción contra la segura contrarrevolución que se opondrá a las conquistas revolucionarias iniciales. Ningún empresario cederá voluntariamente su empresa. Una revolución es autoritaria o no existe. Y eso el movimiento libertario lo ha de entender. Ha de entender que una revolución es siempre autoritaria. De ahí el fallo de la definición de comunismo libertario en el Congreso de Zaragoza, que se establece en una sociedad idílica en la que no existe la resistencia o en la que no existe la contrarrevolución.
La diferencia entre el comunismo libertario, de que se habla en el Congreso de Zaragoza, y la Junta Revolucionaria de los amigos de Durruti, es que la sociedad que se plantea en el Congreso de Zaragoza es una sociedad idílica, sin contradicciones sociales, sin oposición de la burguesía revolucionaria, y la de la Junta Revolucionaria es una muy realista, en la que se han vivido la revolución en julio, el levantamiento contrarrevolucionario de mayo, y en la que se ve clarísimamente que hay que utilizar la coerción contra la burguesía. Toda revolución es autoritaria o no existe. Justo vamos a pensar a esta idea de cómo definen o cuál es la idea que tienen los amigos de Durruti de Junta Revolucionaria. ¿Qué significa esta junta? Pues la definen como un organismo compuesto por delegados de sindicatos, milicianos y organizaciones obreras y campesinas, con exclusión de cualquier organización burguesa y cualquier contacto con el aparato estatal burgués. Sus funciones, son las que salen en el cartel de antes de julio y luego en el Amigo del Pueblo y en el folleto final de Hacia una nueva revolución, son, lo que plantean es la dirección de la guerra, la coordinación económica, sobre todo la coordinación de los comités revolucionarios, la defensa de la revolución y la sustitución de la Generalidad, es decir, del gobierno burgués por ese organismo unitario de la clase trabajadora. No era un parlamento, no era un gobierno tradicional, era un órgano de poder revolucionario de la clase trabajadora. Vamos a una de esas preguntas que decía que iban a ser incómodas. ¿Podemos entender esta formulación como una formulación libertaria del periodo de transición y de la dictadura del proletariado que el marxismo defiende? ¿Y qué diferencias, desde tu punto de vista, hay entre esta propuesta de la Junta Revolucionaria y la dictadura de partido? Junta Revolucionaria y dictadura del proletariado tienen puntos en común, pero también diferencias importantes. Tienen en común el reconocimiento de la necesidad de un periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo libertario. Y también tienen en común la necesidad de defender la revolución. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La Junta Revolucionaria no se basa en un partido, sino en un organismo de clase como eran los comités de defensa de barrio, de fábrica, etc. La Junta Revolucionaria está defendiendo un poder ya existente, que es el que ejercen los trabajadores en la base, expropiando las fábricas y gestionando una ciudad como Barcelona de 1.100.000 habitantes. Pero no son un partido. Los amigos de Durruti defendían el poder directo de los trabajadores organizados. Normalmente un partido leninista, lo que se propone es la sustitución de la clase trabajadora. Lo que propone es la conquista de poder, la toma de poder por el partido en sustitución de los trabajadores. La Junta Revolucionaria lo que está proponiendo es la coordinación de ese poder de los trabajadores para que ejerzan un poder directo desde la base. No intentan sustituir a los trabajadores. Vale, pensemos cómo podemos evitar la degeneración de estas estructuras de poder obrero en burocracias criminales o autoritarias. ¿Y cuál es la función de una organización revolucionaria en este periodo de consolidación o de desarrollo del proceso revolucionario del que acabamos de hablar? No existe ninguna garantía absoluta contra la burocratización de una organización, pero hay mecanismos para intentar evitarla, que son los delegados revocables, el control permanente de las bases, la pluralidad de corrientes revolucionarias, o sea, permitir la existencia de corrientes revolucionarias, no de un partido único, sino diversas corrientes revolucionarias, siempre que haya un contenido mínimo de defensa de la revolución y que no sean organizaciones burguesas, que defiendan la autonomía de los organismos de clase, organizaciones que defiendan la autonomía obrera y su autoorganización y que además sean conscientes del peligro sustitucionista. Las organizaciones revolucionarias como tales, para evitar convertirse en partidos leninistas sustitucionistas de la clase trabajadora, han de asumir precisamente eso, la defensa de la autonomía de esos organismos de poder creados en la base. Lo que se trata es de defender en las asambleas, en las discusiones, en los debates entre las diferentes corrientes revolucionarias, defender, no hemos de sustituir a la clase obrera, jamás hay que sustituir a la clase obrera, hay que ofrecerle diferentes alternativas, diferentes tácticas a seguir, pero siempre hay que defender su autonomía, hay que defender
esos órganos de poder de la clase obrera, sean los soviets, sean los consejos, sean los comités revolucionarios de barrio. Vale. Vamos a pasar al último bloque y abrimos el turno de palabras, que es, vamos a pensar ahora sobre estos órganos de autoorganización de clase. Vamos a dar un salto también a la Revolución Rusa y a la Revolución Alemana. La primera pregunta es, ¿podemos entender la aparición de estos órganos de autoorganización de clase tipo soviet o consejos como una invariante histórica? Es decir, algo que sucede, que podemos esperar que suceda en cualquier proceso revolucionario. Dicho de otro modo, ¿cabe esperar y por tanto una organización revolucionaria debería teorizar al respecto que emerjan estas formas de autoorganización y de autogobierno en determinadas fases del desarrollo de la lucha de clases? En gran medida sí, son una invariante histórica. Cuando la lucha de clases alcanza niveles revolucionarios, aparecen formas de autoorganización, como los soviets en Rusia en 1905 y 1917. Los consejos obreros en Alemania en 1918 y 1919. Los comités revolucionarios en 1936 y 1937 en España. Las comisiones obreras bajo el franquismo en los años 50 y 60, antes de su conquista por el Partido Comunista de España. Si queréis hablamos un poquito sobre lo que eran las comisiones obreras en sus inicios. En los años 50 y 60, el patrono, cuando necesitaba hablar con los trabajadores para tener una conversación sobre qué era lo que querían, era imposible recurrir al sindicato vertical. Entonces necesitaba hablar con los trabajadores, estos nombraban una comisión para hablar con ellos. A veces lo que pedían era simplemente condiciones dignas de trabajo, o disminución de horas o un aumento de sueldo, y el patrono estaba dispuesto a hacerlo si con ello conseguía, qué sé yo, conseguía realizar un pedido que le habían hecho en Francia para hacer una partida de llaves. Pero eran necesarios como tal sindicato al trabajador. Lo que pasa es que ante la represión franquista existente, los trabajadores eran remisos a aceptar ese encargo. Y cuando surgía otro nuevo conflicto, la nueva comisión formada normalmente era por otro grupo de trabajadores. Pero eran organizaciones espontáneas del movimiento obrero, que más o menos en los años 50 y 60 cada vez fueron más permanentes. Hubo incluso una lucha entre los años 66 y 68 en las comisiones obreras de Barcelona, entre lo que eran plataformas de comisiones obreras y las comisiones obreras que fueron asimiladas por el SUC, para defender precisamente esa autonomía de comisiones obreras. Pero en sus orígenes fueron una organización del movimiento obrero. Como los cordones industriales en Chile, las comisiones representativas en Vitoria, surgidas en las asambleas de fábrica, o como la huelga de Roca Alrededores o del puerto de Barcelona en los años 70. Son formas mediante las cuales la clase trabajadora intenta organizar su propio poder. La corriente que podíamos denominar consejista, una variante del marxismo no autoritario, parece sacar dos conclusiones de la experiencia histórica de la Revolución Rusa. La primera es que cualquier organización revolucionaria terminará usurpando necesariamente la autonomía de los consejos, y la segunda es que estos consejos pueden producirse de forma artificial. No es que, o sea, que lo que hay que hacer son consejos obreros para empezar los procesos revolucionarios, sino que los procesos revolucionarios construyen por sí mismos estos consejos. ¿Qué opinión tienes? Los consejistas tenían razón en señalar un peligro real. Los partidos pueden sustituir a los organismos de clase, pero su error es pensar que la organización revolucionaria no es necesaria. Sin organizaciones revolucionarias no hay elaboración teórica, no hay programa, no hay defensa política de la revolución y de la autonomía obrera. Vale. Esa es la de si pueden surgir espontáneamente los organismos. Suelen surgir espontáneamente, pero su desarrollo revolucionario no está garantizado. Por eso es necesaria la intervención de organizaciones revolucionarias que defiendan su autonomía, impulsen su radicalización, combatan su burocratización y coordinen y centralicen o federen. Vale, pues ya la última pregunta y pasamos a abrir el turno de palabra.
¿Cuál consideras que fueron las razones de la burocratización de la Revolución Rusa? ¿Se burocratizaron los soviets o tiene más relación con la burocratización del propio partido bolchevique? Fue un proceso complejo, no solo se burocratizaron los soviets, sino también el partido, y se burocratizó todo el Estado surgido de la Revolución, bajo condiciones extremas, como era la guerra civil y el hambre generalizada, el aislamiento internacional, la destrucción económica, la muerte de gran parte de la vanguardia obrera. El partido bolchevique terminó fusionándose con el Estado. Llegó a crearse una especie de partido-Estado, en la que los principales líderes del partido bolchevique habían desaparecido por liquidación física del líder que quedó finalmente, que fue Stalin. La contrarrevolución triunfó en el seno del propio partido bolchevique y se creó finalmente un partido-Estado en el que el Estado gobernaba, el Estado-partido gobernaba a toda la nación, y ese partido finalmente estaba gobernado por el líder carismático Stalin. Pues toca que toméis la palabra. He pensado, quizás quitar el micro, que está un poco precario, a lo mejor es mejor que proyectéis voz o que os acerquéis, lo que consideréis. Si queréis alguna reformulación para que quede grabada por si acaso, dadle caña a quien le apetezca, sin miedo. Dale. Vale, a ver, es que no sé bien cómo formularlo, pero una de esto en conversaciones hace no muchos días con unas compañeras comunistas que se estaban organizando en oposición a, digamos, como la corriente más autoritaria del comunismo, planteaban la cuestión de que durante la Revolución Rusa no existe la cultura de autoorganización proletaria que, por ejemplo, sí que existía en España en el 36, o por lo menos no estaba tan desarrollada como estaba desarrollada con la CNT en el momento del 36. Entonces, te quería preguntar, digamos, bueno, una de las cosas que señalaban era, por ejemplo, que la extracción de cuadros del partido bolchevique no era de una extracción tan proletaria como sí podía ser, por ejemplo, muchos de los cuadros de la CNT. Te quería preguntar entonces, digamos, como qué diferencias puede haber en esta cultura organizativa, militante y revolucionaria entre la Revolución Rusa y la Revolución Española. Luego también en cuanto a estructuras como pueden ser las federaciones de industria que la CNT impulsa y que, según tengo entendido, sí que se intentan articular con los comités de abastos para garantizar una línea de abastos para mantener la revolución, que en los inicios de la Revolución Rusa parece que hay más desorganización económica y no está tan pensada esta cuestión. No sé si me he explicado bien. Bueno, creo que sí, pero... ¿cuántas horas tenemos? Pues, a ver, realmente la Revolución Española fue el mayor ejemplo existente en la historia sobre un proceso de autoorganización de la propia clase obrera. La pedagogía libertaria que había funcionado en el movimiento obrero en toda España, pero fundamentalmente en Cataluña durante 70 años, no la tenían en Rusia, eso es cierto, no tenían los militantes. No solo porque la CNT en los años 30 no era solo el sindicato considerado como organización reivindicativa, sino que existía toda una red de solidaridad y acción. Las cooperativas, que era una escuela formidable para la gestión económica, las escuelas racionalistas, toda una pedagogía dedicada a la enseñanza y en competición con la Iglesia, los mismos ateneos, las mismas comisiones antidesahucio, en las cuales detrás del desahucio venían manifestaciones formadas esencialmente por mujeres y niños, que lo que hacían es, detrás de un desahucio, automáticamente venía una manifestación y volvían a conectar la luz, volvían a conectar el agua, y a las 2 horas del desahucio ya se había instalado de nuevo y volvía la familia que había sido desahuciada, volvía a estar instalada en la casa. Y había toda una experiencia de 70 años en las que el movimiento obrero, sobre todo fundamentalmente libertario en Cataluña, había creado un pozo
Por eso la autoorganización que se creó después de la derrota del ejército y de la policía el 19 y 20 de julio, la experiencia de autoorganización que se creó expropiando fábricas, gestionándolas, gestionando a través de los comités de abastos, que se crearon 13 comités de abastos en Barcelona y en todas las localidades de Cataluña para abastecer a las diferentes poblaciones, fue una experiencia que no existió ni en Rusia en ningún momento. Y fue una de las experiencias que permiten decir que fue una de las revoluciones sociales y económicas más profundas existentes en la historia del movimiento obrero. Y que en Rusia realmente no existía. El proletariado era mucho más minoritario en Rusia, existía prácticamente en San Petersburgo, era el principal centro proletario, pero era sobre todo un mundo rural. La sociedad rusa era fundamentalmente rural. Y esa falta de extensión de la cultura revolucionaria entre el proletariado pudo favorecer la toma de los soviets por parte del partido. Sí, evidentemente. El primer soviet fue organizado por Bolin en 1905, por un anarquista, pero realmente posteriormente el partido que intentó copar los soviets y tener más representantes de los soviets fueron el partido bolchevique, y fueron los bolcheviques, los mencheviques y los eseristas del Partido Revolucionario Socialista, fueron los que coparon realmente los órganos del soviet, y los anarquistas quedaron en minoría. Fue un órgano que surgió realmente de forma libertaria y como órgano de la clase obrera, pero que fue apropiada por el partido bolchevique. Y Lenin, en sus tesis de abril, en contra del propio partido bolchevique, fue el que impuso al partido bolchevique el participar en los soviets y adoptar el eslogan de todo el poder a los soviets. Por decirlo de alguna manera, Lenin tuvo la suficiente perspectiva como para ver en esos soviets la capacidad para tomar el poder y destruir el zarismo. Y evidentemente, sobre todo, yo recomiendo un libro, el de Brinton, que es el que explica el proceso de degeneración y de vaciamiento revolucionario de los soviets por parte del partido bolchevique ya en el año 18-19. Fue una contrarrevolución muy potente que además partió del mismo partido bolchevique. Fue el mismo partido bolchevique el que hizo la revolución, y fue el propio partido bolchevique el que hizo una contrarrevolución política que fusionó el partido con el Estado, y a través de condiciones durísimas de existencia, con una destrucción de la economía, hambruna, se llegó a fenómenos de canibalismo, en la guerra de 3 ejércitos, el ejército rojo, el ejército blanco, el ejército negro, una situación absolutamente desesperada, en la que la contrarrevolución triunfó, y esa fusión entre partido y Estado facilitó, a través de la NEP, la nueva política económica, facilitó la estalinización del país, la conversión de la dictadura estalinista en un régimen absolutamente totalitario. No sé si responde lo que es. ¿Más? Yo tengo varias preguntas. La primera, respecto a toda la cuestión del poder y todo esto. Has utilizado varias veces lo de coordinación, centralización. Quería preguntarte si lo usas como sinónimo, si es lo mismo. Coordinación, centralización del poder, si es lo mismo. Y esto, si la Junta Revolucionaria es como son partes de las preguntas, pero reflexiones que hacía mientras hablabas, como que parte de la conclusión del análisis que haces, que tomo yo, es que la Junta Revolucionaria es la materialización de la dictadura del proletariado, en tanto que está sustentada por la autoorganización de clase, y que eso es dictadura del proletariado y no es la dictadura del partido. Y bueno, no sé, a ver qué piensas de esto, y en qué se diferencia esto de la dictadura anarquista, que entiendo que por dictadura anarquista te refieres a líderes sindicales que ostentan posiciones de gobierno. Las siguientes preguntas. Espera, que no sigo. Perdona. El entusiasmo. Dime. Las siguientes preguntas son dos que están muy relacionadas sobre la cuestión de la horizontalidad en el espacio de masas, que sería la CNT
Sí, en el contexto revolucionario, ¿qué pasa? Perdona. Vamos primero por esta pregunta y luego me haces la otra, porque si no yo se me van a cruzar los cables. Vamos por esta primero. A ver. Lo que dicen los amigos de Urruti, fundamentalmente, es que la revolución fracasa porque no se crea un poder revolucionario. La revolución fracasa cuando no se crea un poder revolucionario. Diferencia entre dictadura del proletariado y junta revolucionaria. Dictadura del proletariado sería la ejercida por un partido leninista que lo que hace es sustituir al proletariado por el partido y que ejerce esa dictadura en nombre del partido y que entonces puede degenerar en burocratización, en el estalinismo, etc. Pero la junta revolucionaria propuesta por los amigos de Durruti, que nunca se materializó, nunca pasó del papel, nunca se materializó, pero la idea era coordinar y centralizar, que son cosas distintas. Una cosa es coordinar y otra es centralizar. Era coordinar y centralizar el poder ya existente, que no se inventaban, el poder ya existente en la calle, que estaba expropiando fábricas y que estaba organizando a través de los comités de abastos el abastecimiento de la ciudad de Barcelona, que había creado las milicias, que estaba sustituyendo al Estado en todas sus funciones. Lo que hace la Junta Revolucionaria es ejercer esa coordinación y esa centralización de ese poder ya existente de los comités revolucionarios de barrio, intentando no sustituirlos, como haría un partido leninista. Insisto, fue un concepto teórico, nunca llegó a materializarse. Los conceptos teóricos siempre son más bonitos que la práctica. Vale. Lo de dictadura anarquista que has hablado, dictadura, sobre todo en la reunión del 21 de julio, el que se discutió en una asamblea sobre si implantaba la dictadura anarquista o si se colaboraba con el Estado, Juan García Oliver fue el que propuso una dictadura de anarquista. Que lo que entendieron la gente que asistió, que curiosamente no se conservaron las actas de esa asamblea importantísima, algunos dicen que se destruyeron, bueno, no voy a ser malévolo, que se destruyeron expresamente. La dictadura anarquista que proponía Juan García Oliver sería la toma del poder por esa minoría anarquista, por ese comité de comités que realmente luego dirigió la organización. Hubiera sido la dirección no solo de la organización, sino de toda Cataluña por ese comité de comités, que era una organización de tipo leninista, que hubiera tomado el poder en nombre de la clase trabajadora, pero que lo hubiera ejercido ese comité de comités. Eso era lo que consideraba García Oliver y propuso como alternativa al colaboracionismo que defendían tanto Abad de Santillán como Federica Montseny. Insisto, ahí eran las dos alternativas que había. La alternativa de las dos opciones burguesas que habían y que se discutieron. No se discutió la alternativa del poder que había en la calle, que estaba expropiando fábricas, que estaba gestionando una ciudad de Barcelona. Esa no salió, esa no se propuso, que era la que los amigos de Durruti, meses después, dijeron que debería ser la que se hubiera propuesto y que debería de ser la única alternativa revolucionaria existente. No sé si he contestado todo lo que decía. Vamos a la otra pregunta. En un contexto revolucionario que basa una relación estrategia política, estrategia revolucionaria y organización de masas. Porque comentabas esto y que es muy relacionada con la otra pregunta que tenía, como respecto a esta crítica del comité de comités, cómo se organiza un espacio de masas como era la CNT es decir, que tenga que su acción tenga una dirección concreta, una dirección unitaria en momentos revolucionarios con esta urgencia. ¿Y qué pasa aquí con esta relación entre estrategia revolucionaria, estrategia política y ese mismo espacio? ¿Cómo se discute si no se puede discutir porque es muy lento? Entonces, ¿cómo se hace porque el comité de comités se puede volver un espacio burócrata, directivo, autoritario? ¿Cómo debería relacionarse todo esto? Esa respuesta la de dar la historia a las propias organizaciones.
Hasta ahora la experiencia histórica sencillamente ha fracasado. Fracasó en Rusia porque se burocratizó, el partido se convirtió en un partido de Estado y provocó una revolución, una contrarrevolución y un régimen totalitario brutal. En España fracasó porque no se siguió, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo ese funcionamiento horizontal que puede hacerse en tiempos, digamos, de paz, cómo ha de hacerse en una situación revolucionaria? Esas son las propias organizaciones las que lo han de hacer. Yo, teórico futurista, no lo soy. Yo te puedo hablar de las experiencias del proletariado que hizo. Eso es un planteamiento, es una pregunta que ha de hacerse el propio movimiento revolucionario. Vale, que es muy buena pregunta, pero que yo no tengo la respuesta. Y la última pregunta es si se puede comprender la CNT en años previos también a la revolución como una organización revolucionaria de masas, en tanto que sindicato revolucionario de masas. Se puede entender su papel como fundamental para desarrollar a la clase trabajadora como sujeto político revolucionario. Son necesarias organizaciones de masas de este tipo, y si en la actualidad deberíamos construir una organización de masas de este tipo, parecida como una propuesta de sindicato integral, sindicato total, sindicato de clase, que abarca como todas las cuestiones que toque como clase trabajadora. ¿Cómo estás definiendo la CNT-FAI? ¿Cómo la estás definiendo? Organización de masa revolucionaria. Bueno, es que mi modesta opinión, la CNT-FAI diferenciaría entre una y otra, pero la CNT-FAI la CNT sería que era una organización de masas, pero yo diría que no era revolucionaria. Y la FAI, yo te diría que en los años 30 era una olla de grillos. Pero bueno, es mi opinión, ¿eh? Por ejemplo, hablemos de la FAI y del Grupo Nosotros, que el Grupo Nosotros durante muchos años se decía que era de la FAI, pero ni siquiera estaba organizado dentro de la FAI. Pero el Grupo Nosotros, durante mucho tiempo, la principal virtud del Grupo Nosotros fue la organización de los comités de defensa. El 14 de abril del 31 se proclama la República. El 25 de abril, en un pleno de locales y comarcales celebrado en Madrid, se organizan hay dos cuestiones fundamentales que se fundan en el momento, con una gran repercusión posterior. Por una parte, el sindicato de barrio en las grandes ciudades, y por otra parte, los comités de defensa. Que los comités de defensa se conciben como el ejército clandestino del proletariado. Y ahí es donde el Grupo Nosotros, sobre todo García Oliver, con Aurelio Fernández, el Grupo Nosotros, básicamente, es el que levanta la organización de los comités de defensa, que desde el 31 hasta el 34 podríamos decir que ponen en práctica la táctica llamada de gimnasia revolucionaria, que es que en determinada ciudad o en determinada comarca hay una huelga o cualquier excusa es buena para proclamar el comunismo libertario, coger las armas, atacar el cuartelillo de la Guardia Civil, proclamar el comunismo libertario durante 2 o 3 días, etcétera. Y es cuando surge el grupo treintista, que tenía toda la razón del mundo en hablar de que ese insurreccionalismo era insurreccionalismo suicida, absolutamente suicida. Y el Grupo Nosotros, en el año 34, en plena insurrección de octubre, en Cataluña, dicen, este loco insurreccionalismo, ellos hacen la propia crítica, este insurreccionalismo tan loco que hemos llevado nos ha desarmado. Sencillamente, la oleada represiva a cada insurrección, recordemos, enero del 32, enero del 33, diciembre del 33. Cada una de esas insurrecciones suponía detenciones masivas de militantes de los comités de defensa, que eran organismos de la CNT, no recordemos que no eran grupos de la FAI, eran organismos dependientes de la CNT, y desarmados. O sea, cuando llega la insurrección del 34, cuando hay la posibilidad, sobre todo en Asturias, de una insurrección revolucionaria, resulta que esos comités de defensa están desarmados y la mayoría de sus componentes, los más destacados, están en la cárcel. Entonces, dice, esto hay que repensarlo. Y entonces, cuando en enero del 35, no solo el Grupo Nosotros, sino otros grupos de afinidad de la FAI, se tiene una reunión para
dar un golpe de timón y convertir esos comités de defensa realmente en un ejército absolutamente bien preparado para derrotar al ejército español. E incluso plantean, ya entonces, a 18 meses antes de julio del 36, plantean ya planes para reconvertir la industria barcelonesa, la industria catalana, en industria de guerra. O sea, se avanzan incluso a este tema. Y a partir de entonces es cuando los comités de defensa se convierten en una organización militar minuciosamente y rigurosamente preparada para enfrentarse al ejército. De forma que en julio del 36, frente a una guarnición de 6.000 soldados, 3.000 miembros de la Guardia Civil, 200 de los Mossos d'Esquadra, hay 20.000 militantes de la CNT organizados en comités de defensa, no todos armados, que son los que se enfrentan al ejército y lo derrotan. La Guardia Civil siempre está en duda de si se decanta a un bando o hacia otro, pero en 32 horas el pueblo de Barcelona, los comités de defensa de la CNT, convertidos en ejército del proletariado, en ejército de la revolución, son los que derrotan al ejército. Y ojo, la preparación es tan minuciosa que tienen contactos con el ejército, tienen contactos con sargentos del cuartel de Tarzanas, pero tienen contactos con los oficiales y con los suboficiales de la aviación del Prat. Cuando durante la insurrección del julio del 36, García Oliver y Aurelio Fernández, antes del 19 y 20 de julio del 36, habían hecho vuelos de reconocimiento sobre Barcelona para inspeccionar el campo de batalla con Ponce de León y con varios oficiales de aviación. Y cuando quien llamaba para decir, oye, necesito que me bombardees el cuartel de San Andrés porque vamos a asaltarlo y a tomar la Santa Bárbara. Pero ojo, no me bombardees la Santa Bárbara porque allí están los fusiles que queremos tomar. Y la aviación bombardeaba porque la CNT le había dicho que Juan García Olivera, Fernández, que fuera, le había dicho que bombardeara aquello. Cuando salen las baterías del cuartel de Icaria hacia la Barceloneta, les dicen bombardeadme bombardearme la entrada del cuartel de Icaria para que no puedan retroceder las baterías. La aviación bombardea. Estaban rigurosamente preparados para establecer y el plan de batalla también era de los cuarteles de la periferia. Los soldados intentarían llegar al centro de Barcelona, a Capitanía, y tomar la Generalitat, la comisaría, etcétera, y todo esto estaba absolutamente diseñado, y la táctica propuesta por García Oliver y los comités de defensa fue dejarlos salir afuera, porque entonces saldrían con una dotación limitada de munición y sería más fácil derrotarlos en la calle. Hubo toda una estrategia y una gran preparación. O sea, por una parte, los treintistas tenían razón cuando criticaban ese insurreccionalismo loco de la FAI desde el año 31 al 34, pero no lo tuvieron en cuanto a esos comités de defensa, con el golpe de timón dado después de octubre del 34, supieron y pudieron derrotar al ejército en julio del 36. Y entonces cuando García Oliver a un trentista le dijo, si hubieras sido de la FAI no tendrías esa escopeta de caza, tendrías una ametralladora. Pero bueno, no sé si he respondido a lo que decías. Y la CNT sí, fue una organización de masas. Pero no revolucionaria. Esto se evalúa a posteriori casi. Bueno. Tenía estos objetivos, ¿no? Como Bueno, y era la que financiaba y creó los comités de defensa. Los comités de defensa no fueron una organización de la FAI, fueron de la CNT. Fueron de la CNT. Y fue lo que pasó es que carecía como organización sindical y no como una organización revolucionaria, carecía de una teoría revolucionaria capaz de orientarle qué había que hacer al día siguiente de derrotar al ejército, que era no colaborar con el Estado, que eso es lo más antianarquista que se puede establecer, y es lo que se hizo, sino ese poder que había surgido en la calle, coordinarlo, centralizarlo y potenciarlo como alternativa al Estado republicano. Entonces, debería haber tenido esa teoría. Sí, y deberíais tenerla vosotros, y yo, todos. Y por eso todo esto es para eso, para que tengamos una teoría revolucionaria y sepamos qué hacer al día siguiente
Yo creo que la pregunta del compañero va más dirigida a si una organización de masas puede desarrollar, teniendo en cuenta su composición diversa, amplia y ser una organización que en principio se construye para la defensa, si puede desarrollar... En Alemania se desarrolló un tipo de organización mixta, entre sindicato y organización revolucionaria, que era a la vez sindicato y era a la vez un poco organización la revolucionaria. de FAI CNT. Una relación entre... Sí, pero no en funciona. la misma organización. Entiendo. ¿Quieres darle, Héctor? Sí, sin duda. Si yo iba a decir que creo que quizás es todo correcto decir que la CNT no tenía de una estrategia, o sea, la había, pero quizás no era correcta, ¿no? Cuando se hablaba de la gran noche, o sea, ¿no? Lo que pasa es que la situación que se les dio a nivel práctico no cuadraba con algunas ideas preestablecidas de cómo se habían imaginado que funcionaría. Es decir, tenían una teoría limitada o quizás inocente, yo creo, ¿no? De decir, vale, lo que se imaginaban de la huelga insurreccional, que al día siguiente ya no, o sea, no habría situaciones mixtas o complicadas o controvertidas, ¿no? Y luego, pues la realidad revolucionaria te lleva a sitios que no tienes previsto. O sea, yo creo que más por ahí, por ser un poco justo, de algunas cosas, algunas ideas tenían, un poco aterradas quizás. Y luego también me parece súper importante lo que has dicho y creo que pasa siempre, que es que en las primeras horas de la revolución acostumbran a caer los cuadros más capaces. Y yo creo que esto es un problema no solventado, ¿no? Porque al final... Hay que enviar a otros. Claro. Claro, pero o sea, es lógico, ¿no? Es decir, que la militancia más consciente Es la más arriesgada. es la que se arriesga más, es la que coge el fusil. Y sí, así, ¿no? O sea, no nos vamos a poner a decir nombres ahora porque hay un porrón, pero la tragedia del proceso revolucionario es que en las primeras horas caen las más capacitadas, las más radicales y la vanguardia que tendría que llevar eso. Y la burocracia, ¿no? O sea, la crítica que hace García Oliver a Montseny y a toda la familia Urales, ¿no? ¿Dónde estabais las horas ¿dónde estabais? Pues estaba, claro, y luego están vivas para controlar esas estructuras. Entonces, Durante 60 años más. claro, entonces yo no tengo respuesta a eso, pero creo que le tenemos que dar una importancia fundamental porque vamos a caer como moscas durante las primeras horas y nos va a seguir pasando lo mismo, porque podremos tener toda la teoría súper bien atada y tal, pero luego quien la lleva a la práctica quizás no somos las que las hemos teorizado porque hemos caído, o sea, como que al final esa cuestión creo que es imprescindible. Luego también a la hora de analizar el pleno fatídico de ir a por el todo Sí. y tal, creo que también, o sea, estoy súper de acuerdo con todo lo que has dicho, pero también para que no nos pasen cosas parecidas, creo, o sea, lo has mencionado al final, la cuestión geopolítica. Es decir, una de las cosas que decía García Oliver es que Barcelona, o sea, España empezaba a las afueras de Barcelona, ¿no? Y cuando se habla de los comités de defensa, por desgracia, se hizo en Barcelona. Y fuera de Barcelona... En Zaragoza, por ejemplo, no funcionaba. En Valencia ¿cuántos días tuvieron que esperar ahí entre el ejército? ¿No? O sea, Sí, y esperar que vinieran desde Cataluña, sí. O sea, como que en general en el Estado español las decisiones que se tomaron respecto a los comités de defensa no se implementaron. Fue prácticamente solo aquí en Barcelona que se lo tomaron en serio. Y eso luego, evidentemente, tienes el desarrollo desigual de eso fuera. Entonces, creo que la decisión que toman ahí también está atravesada por el miedo, ¿no? Lo has mencionado, a ganar ahora y al cabo de 2 semanas a acabar arrasadas igualmente, ¿no? Y yo creo que, o sea, creo que aquí hay que dejar de elegir la política del mal menor, porque creo que hasta cierto punto es lo que hicieron, ¿no? Es decir, vale, entre ahora una revolución, o sea, nos vemos con la posibilidad de hacer una revolución exitosa en Barcelona, pero en el resto del Estado no hay ninguna posibilidad porque no tenemos fuerza. Y eligieron la política del mal menor. Y hasta cierto punto quizás es más sensato decir, oye, de perdidos al río. Vamos a hablar de la política, el mal mayor de vamos a hacer la revolución aquí hasta las últimas consecuencias, asumiendo que quizás no nos va del todo bien a medio plazo, ¿no? Es decir, que quizás pues realmente la profecía esta del aislamiento internacional, van a intervenir, o sea, como todo este argumentario que se hacía en contra, quizás hubiera sido cierto, pero no lo vamos a saber porque no se intentó. Entonces yo creo que para que no nos pase esto hay un punto de temeridad que tenemos que adoptar en algún momento, decir, hay un punto de ruptura en que los riesgos ya no, o sea, hay que asumirlos.
Y creo que si dentro de esta teoría revolucionaria previa hay un momento en que dices, bueno, aquí ya te tiras a la piscina y no sabes si el paracaídas se va a abrir, si hay agua ahí al final o si nos vamos a estampar. Pero hay un momento en que ya tienes que dejar de asumir las seguridades. Y luego, también en relación al tema de las burocracias, creo que también para prevenirlas hay un punto, y es que la burocracia se mantiene más por sumisión y aceptación que por autoridad. O sea, sí que hay ciertos momentos en que la burocracia ya ejerce su propia estructura violenta de represión interna y externa, pero en general es más por la tolerancia. Por lo tanto, la mejor forma de prevenirla creo que es justamente creando una cultura y una ética para que el resto no toleremos esas burocracias. Porque o sea, normalmente se mantienen por eso, porque desarrollan tareas supuestamente más desagradables, que nadie quiere... O sea, realmente hay unas tareas que desarrolla la burocracia que no son las divertidas, no son las que queremos hacer. Nosotros queremos la acción, queremos llevar a cabo ciertas tareas de acción directa que la burocracia quizás desde su seguridad no hace, pero no estamos dispuestas a sustituirla. Y al final, lo que no hacemos nosotros lo hace alguien. Y bueno, pues ahí también hay que desarrollar una ética de disciplina, de decir, bueno, quizás hay cosas desagradables de tareas organizativas que hay que sostener, justamente si criticamos esa cuestión burocrática. Y creo que también hay un punto de... La CNT no se burocratizó en el 36. Venía burocratizada de antes, también, o sea, como si lees los nombres de la gente que ocupa cargos, de 20 años hay muchas repeticiones. Hoy en día pasa lo mismo. Si miramos los cargos sindicales de CGT y CNT, hay muchos nombres que se van repitiendo porque no hay gente que esté dispuesta normalmente. O sea, a veces sí que hay una cierta competencia, pero en general hay desesperación por buscar gente que ocupe esas posiciones. Entonces, como que creo que a través de crear esa ética, de decir, no, peña, o sea, nos tenemos que implicar entre todas para que esa rotatividad de cargos sea efectiva, porque esa rotatividad en estatutos está, luego no se cumple. Entonces, hay que hacerla efectiva a partir de esa creación ética, ¿no? Entonces, creo que también la cuestión burocrática, combatirla es responsabilidad también de la propia base de no tolerarla. És difícil. Aviam. Llegeixo una part de la presentació, d'una altra presentació. ¿Podían los anarquistas tomar el poder? Durante el primer semestre de 1936, el grupo Nosotros se enfrentó al resto de grupos de la FAI en Cataluña en agrios debates sobre dos concepciones fundamentales en un momento en el que se conocían con certeza los preparativos militares para un cruento golpe de Estado. Estos dos conceptos eran la toma del poder y el ejército revolucionario. El pragmatismo del grupo Nosotros, más preocupado por las técnicas insurreccionales que por los tabúes ideológicos, chocaba frontalmente con los prejuicios ideológicos de otros grupos faístas. Esto es, con el rechazo a lo que denominaban dictadura anarquista y un profundo antimilitarismo que lo dejaba todo a la espontaneidad creativa de los trabajadores. Hay la anécdota del Congreso de Zaragoza, en el que cuando García Oliver expone sus tesis sobre el ejército del proletariado, Cipriano Pena dice: Juan, ¿de qué color quieres los entorchados, los galones? ¿De qué color los quieres? Quien llevaría entorchados y galones pocos meses después sería Cipriano Mera. Pero en pocos meses la revolución hace que la historia se acelere. Este duro ataque a las prácticas anarco-bolcheviques, al grupo nosotros le decían anarco-bolcheviques, tela marinera, a Durruti, García Oliver, Aurelio Fernández, etc. Este duro ataque a las prácticas anarco-bolcheviques del grupo nosotros se expresó ampliamente en la revista Más Lejos, en abril del 36, que hizo dos preguntas sobre la aceptación o rechazo del abstencionismo electoral y una tercera sobre la toma del poder que decía así. Leo textualmente. ¿Pueden los anarquistas, en virtud de tales o cuales circunstancias y venciendo todos los escrúpulos, disponerse a la toma del poder en cualquiera de sus formas como medio de acelerar el ritmo de su marcha hacia la realización de la anarquía? Casi todos respondieron negativamente, que no. Pero ninguna respuesta ofrecía una alternativa práctica a esa negativa generalizada a tomar el poder. Teoría y práctica anárquicas parecían divorciadas en vísperas del golpe del Estado militar. Así pasó lo que pasó.
Esto en abril del 36. Y esta encuesta estaba dirigida a todos los intelectuales del anarquismo, italianos, franceses, españoles, y todos contestaron básicamente que no. No podía ser. En fin. Yo que diría como conclusión o cierre, o como queráis, o si hay más preguntas continuamos, es que las revoluciones no fracasan solo por la fuerza del enemigo, sino porque los revolucionarios en ocasiones no saben responder a preguntas fundamentales que plantea la revolución. La Revolución Española fracasó porque no se creó un poder revolucionario de los trabajadores. Última pregunta. Yo tenía una pregunta. Como persona que también se interesa por la historia de la guerra civil y así, que están mirando cosas y tal, por la universidad. No es ningún... Joder. No es ningún... Casi nunca. Bueno, casi siempre. Pienso como que como una cosa que está igual más referida a como la parte económica o a la parte del poder económico que tuvo, que recuperó la Generalitat con el decreto de colectivización y Sí. todo eso y tal, es también la no intervención en la banca ni la socialización de la banca Claro. durante los primeros meses Claro. del proyecto revolucionario, porque claramente, o sea, había una falta de teoría sobre el poder político, pero había como muchísima experiencia acumulada y muchísimo conocimiento táctico de cómo gestionar las empresas, pero falta de visión global igual de la economía. Y entonces la cuestión del dinero creo que es una cuestión que quedó como... porque hay experiencias en pueblos en Aragón, en pueblos en el País Valencià, que se abolió el dinero y quemaron el dinero, y bueno, luego pues no sé cómo les fue, pero Ellos se arrepintieron. pero que supongo que sí, pero que son como experiencias igual súper voluntaristas, pero luego con la banca no se hizo nada y fue como fácil perder el control de esto de las finanzas. También es verdad que como había esta falta de idea, pero luego o sea, como de planificación de qué hacer con eso, pero luego también es verdad que cómo puedes trabajar, por ejemplo, si creas una institución paralela, sustituyes la moneda por otra moneda para tener el control, que podría ser como o yo qué sé, como una propuesta transitoria o lo que fuera, cómo puedes estar luego en el mercado internacional intentando pues eso, conseguir armas, conseguir lo que sea, como... No sacaron... El contexto es súper concreto, pero bueno, que había una mancanza ya importante. El oro del Banco de España no lo sacaron. Claro, De hecho, Fue un vacío, fue un el oro error de y un Moscú. vacío tremendo. Si quieres estudiar la parte de economía, es muy interesante la figura de Joan Pau Fábregas. ¿Te suena? Joan Pau Fábregas fue el cenetista, que muchos la P esta le ponen otra cosa, porque es Joan Pau Fábregas. Fue el cenetista que estuvo en la redacción y aplicación, redacción sobre todo del decreto de colectivizaciones. Y él, entre otras cosas que son menos conocidas, impuso unas medidas de monopolio del comercio exterior. ¿Qué significaba eso? Que el comprador de cereales o de armas o de cualquier suministro en el mercado de París quería que hubiera un único representante. ¿Por qué? Porque si habían 10 representantes, todos pujaban al alza. Y entonces él había propuesto ese monopolio del comercio exterior, igual que había puesto un plan para una mayor productividad de la industria catalana. Pero todo esto se fue a hacer puñetas en cuanto, en Tarradellas, con los decretos de Sagaró de enero del 37, los 58 decretos, hizo una serie de medidas fiscales y impositivas con las cuales no solo controlaba las empresas colectivizadas, sino también todos los ayuntamientos, porque el ayuntamiento que se mostraba díscolo le cerraba el grifo de la financiación y a partir de entonces no podía pagar a sus funcionarios, no podía comprar materias primas, ni alimentos, ni armas. Fue un fallo brutal, que fue eso, entre otros fallos, al no tomar el poder,
dejó las finanzas en poder de Tarradellas, y Tarradellas bien que lo supo aprovechar. Y gracias a este instrumento, Tarradellas fue capaz de derrotar la revolución de las calles desde los despachos y desde las finanzas y desde la banca. Fue un error mayúsculo. Y la idea que no se llevó nunca a la práctica del monopolio del comercio exterior de Joan Pau Fábregas era, y aparte aquí habría que intervenir también en el tema de las cooperativas, porque las cooperativas catalanas consiguieron unos acuerdos con las cooperativas francesas que les daban unos créditos a una economía en guerra. Conceder créditos ya tiene mérito, pero en la que le suministraban sobre todo alimentación a las cooperativas, e incluso eso llevó a que hubo durante la primavera del 37 hubo ciertas discrepancias y roces incluso armados entre cooperativas y la economía colectivizada. Pero bueno, eso sería profundidad. Y evidentemente fue un fallo tremendo de la CNT, FAI, no intervenir en la banca y las finanzas. Y por otra parte, habían comités de barrio como el de San Andrés, en la que he encontrado documentación de que hacían un impuesto revolucionario, que a las empresas y a la gente pudiente del barrio le exigían determinada cantidad. Pero hay cosas que no se pueden hacer a nivel de barrio, que es a nivel de la economía catalana, a nivel de Cataluña. Sí, hubieron... Por eso hay que hay que destruir el Estado desde un poder revolucionario. Bueno, tenemos un objetivo. Yo no sé vosotras, pero yo salgo de aquí pues aún más ilusionado con las tareas que tenemos por delante, muy agradecido del tiempo, y no solo del tiempo presente, sino de todo el tiempo que te lleva estas investigaciones y esta reflexión. Por cierto, el libro se vende a 18 euros, pero como es una ocasión especial, a 15. Mira que se cerró. Nada, darte las gracias de corazón. Y hay una frase que cierra el libro que le he dicho antes al compañero que a mí me ha motivado mucho, que define la revolución como un momento en el que todo vibra y todo emociona. Yo de aquí me voy un poco más vibrante y emocionado, así que espero que vosotras también. Que conste que la frase es de una stalinista. Bueno, a veces, ¿cómo es la frase esta de hasta un reloj roto da 2 veces la hora al día? Pues nada, adelante y seguimos en la lucha. Muchas gracias. Gracias. Wow.